Muy bien, vamos a continuar con más. Y vamos a seguir hablando de historia de alguna manera, ¿no? Porque la historiadora de arte Natalia Makhlouf, que ha sido, por supuesto, curadora y directora del Museo de Arte de Lima, se pronunció a raíz de este anuncio que hizo el presidente Pedro Castillo en su mensaje a la nación respecto a convertir Palacio de Gobierno en un museo, ¿no? Él dijo que no iba a vivir allí, que no iba a despachar ahí y que se lo iba a ceder al Ministerio de Cultura. Así es, la historiadora del arte ha calificado la propuesta como la peor idea en materia de cultura y a continuación vamos a conocer sus razones. El anuncio hecho por el presidente Pedro Castillo en relación al uso que ha dispuesto para Palacio de Gobierno, la histórica sede del Poder Ejecutivo de nuestro país, ha generado distintas reacciones. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad. Natalia Makhlouf, historiadora de arte y ex curadora en jefe del Museo de Arte de Lima, Mali, no tomó bien esta idea e inmediatamente se pronunció a través de sus redes sociales. Quien tenga llegada al nuevo gobierno, por favor explíquenle al presidente que convertir Palacio de Gobierno en un museo es la peor idea que se ha propuesto para cultura en muchos años. La especialista afirmó que este proyecto es una copia del presidente de México, Andrés López Obrador, y expuso además los argumentos que la llevan a rechazar la propuesta. Primero, es un proyecto centralista que agrega un museo más a una capital que concentra la mayor parte de colecciones del país. Segundo, ignora que se acaba de inaugurar un museo de 88.000 metros cuadrados en Pachacámac, para el cual casi no hay ni recursos humanos ni materiales. Sin embargo, hay quienes consideran interesante la idea, como Vladimir Velázquez, director del proyecto Lima Antigua. El Palacio de Gobierno es un monumento histórico, es un espacio el cual debería ser conocido por todos los peruanos. ¿No le gustaría a usted de repente que una persona en silla de ruedas, un grupo de niños con síndrome de Down, personas ciegas, puedan disfrutar de ese espacio que es histórico, conocerlo por dentro? Por su parte, la historiadora de arte prosigue. El edificio de Palacio de Gobierno es un horror arquitectónico y no tiene condiciones para exhibir obras. Costaría una fortuna adecuarlo. Habría que hacer primero un diagnóstico de cómo se encuentran las estructuras. El nivel de humedad, el nivel de, digamos, de condición en la que se encuentran tanto los techos, los muros, el suelo mismo, porque sabemos que Lima es muy húmeda. Otro argumento de Makhlouf es que Pedro Castillo ignora que el problema de los museos peruanos no es solo de infraestructura, sino que el país no tiene una política de museos. Precisamente por eso, según Velázquez, la idea de Castillo podría ser el inicio de esa política de museos. El hecho para mí de tener un palacio de gobierno como un museo o una casa de cultura me parece interesante en el sentido de que también le va a dar una revisión a todos estos espacios declarados monumentos y en el estado en que se encuentran. Nos hemos hecho la pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿En qué condición se encuentran los museos del Centro Histórico de Lima, por ejemplo? ¿En qué condiciones se encuentra o se encontraba el Museo de Arte de Lima? Finalmente, la historiadora de arte afirmó: pensar que ese es un gesto decolonial es un absurdo. Queridos compatriotas, debo decirles que yo no gobernaré desde la Casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. En los discursos a veces se lanzan términos que pueden ser condenables para un proyecto que de repente podría resultar interesante. No me quedaría yo en una frase, sino más bien me quedaría en la puesta en acción. Cabe recalcar que este no es el primer intento de convertir Palacio de Gobierno en un museo. Juan Velasco Alvarado lo propuso por primera vez en 1975, antes de ser derrocado. La iniciativa fue saludada por la directora del Instituto Nacional de Cultura, Marta Hildebrand. Y en el 2006, durante su campaña electoral, Ollanta Humala prometió retomar esta idea, aunque finalmente cuando asumió el mando nunca lo hizo. Ahora Pedro Castillo Terrones ha vuelto a mencionar la iniciativa.
Hay toda una polémica alrededor de esta propuesta, ¿no? Porque Palacio de Gobierno finalmente también es un símbolo de la época republicana de nuestro país. Fue diseñado en 1926 por el arquitecto Malakowski, fue inaugurado en 1938. Es una pieza de la historia de nuestro país, sin duda. Había, hasta antes de la pandemia, visitas guiadas al interior de Palacio de Gobierno. Sin embargo, bueno, ahí está la propuesta y están los expertos y las opiniones que dicen que no es viable, porque además costaría muchísimo dinero adaptarlo para convertirlo en un museo como corresponde. El presidente está en todo su derecho de elegir en qué lugar quiere vivir y en qué lugar quiere despachar, pero hay una serie de asuntos de carácter técnico, de carácter de seguridad también, de la tranquilidad del barrio en el que decida vivir. También hay que pensar en la situación de los vecinos y algo que tú también comentabas, ¿no? Que tiene que cumplirse también los estrictos protocolos respecto a qué visitas va a recibir, con qué personas se va a reunir, ¿no? Todo eso tiene que quedar registrado. Y en la oficina, en la casa, en donde él vaya a decidir que sea su despacho, allí se tiene que establecer una mesa de partes en donde se pueda hacer el registro de aquellas personas que ingresan a hablar con él. Así es, porque tiene que ver también un tema de transparencia y seguridad. ¿Quién visita al presidente? ¿Con quién se reúne? ¿Quién habla con el presidente? Es un tema importante que se tiene que saber. Para ponernos un ejemplo concreto, Pamela, cuando se destapó el caso Richard Swing en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, se destapó porque precisamente se descubrió que habían visitas del señor Richard Cisneros a Palacio de Gobierno para reunirse supuestamente con el presidente Vizcarra, pero después supimos que no se reunía con Vizcarra, se reunía con otras personas, pero entraba con otros nombres. Entonces ahí hay un tema de transparencia. O habían correos electrónicos autorizando, pero no figuraban en los cuadernos, exacto. ¿no? Bien, entonces hay que tener todo eso en cuenta. Son las 6:55, vamos a continuar.